Queridos amigos y amigas de la Biblioteca Buenavista, una vez más tengo el inmenso honor de dirigirme a todos vosotras, vosotros, para hablar de literatura. Hoy, en concreto, sobre uno de los poetas latinoamericanos contemporáneos con mayor impacto y con mayor calidad en sus obras, de Mario Benedetti. He titulado mi charla El Sur y Benedetti también existen. Espero que os guste. Hace un siglo, el 14 de septiembre de 1920, nació Mario Benedetti en Paso de los Toros, República Oriental del Uruguay, a 300 kilómetros de la capital, Montevideo. Hijo de Brenno y Matilde, fue bautizado con los nombres de Mario Orlando Hallett Hardy Brenno. Nombres, homenajes literarios y familiares. Como decía Julio Cortázar, las coincidencias nos envían mensajes. En los años 20, Uruguay experimentaba un reformismo político y social que se reflejaba en el desarrollo cultural y en el cambio de las costumbres. Como señaló el sociólogo Germán Rama, la población se transformó en ciudadanía. La prosperidad era evidente, así como el afianzamiento de una democracia política de consenso integrador. En este proceso innovador incidió una muy cualificada inmigración que encontró una sociedad en formación y por lo tanto muy permeable a su influencia. Entre aquellos inmigrantes estaba su abuelo Brenno, enólogo, químico y astrónomo. Nacido en Umbría, Italia, abuelo al que Mario preguntaba cómo era la vida en Italia y al que descubrió disfrazado de rey mago, provocándole la decepción de la verdad. De los 3 hijos que tuvo, Brenno, Flaminia y Danilo, el mayor, Brenno, también enólogo y químico, conocerá a Maite Farrugia, quien vivía en Paso de los Toros con su madre, 2 veces viuda, y un hermano. Allí se casaron y allí nació Mario. En la vida del escritor se proyectaban con fuerza 2 vertientes familiares. Por un lado, la familia paterna, cultos, científicos y severos, junto a un sesgo materno imaginativo e informal. Vivió apenas 2 años en Paso de los Toros, trasladándose a Tacuarembó, en donde ocurrieron algunos hechos que marcarían la vida familiar. El padre montó una empresa, una farmacia, es estafado y sufre una quiebra económica que absorberá todos sus futuros ingresos. De modo directo e indirecto, la figura del padre aparece permanentemente como referencia de la obra del escritor. En la obra Propiedad de lo Perdido, dice: el rostro de mi padre tan mío es que acude a mis espejos para comprometerme en sus dilemas. Recalan en Montevideo, donde la penuria económica les lleva a cambiar 22 veces de vivienda en el plazo de 20 años. Subsisten con los ingresos escasos que la madre obtiene como modista. Mario sirve de maniquí para algunos de los disfraces infantiles confeccionados por su madre. Son tiempos de recuerdos agridulces. Los valores del cariño filial y la admiración hacia el padre compensaban las estrecheces económicas. Precoz en su formación, aprendió a leer a los 5 años prácticamente solo. Antes de ir al colegio ya se había lanzado a la escritura. Julio Verne, Salgari, Corazón de Edmundo de Amicis. Era tal la fiebre lectora del niño que el padre debía limitarla. La situación económica mejoró de un modo curioso. El padre decide jugar a la ruleta y descubre una martingala o truco que lo lleva a ganar de modo continuado. No obstante, evita caer en una ambición exacerbada y solo juega para conseguir el dinero necesario hasta el mes siguiente. Por su pasión por la cultura germánica, matricula a su hijo en el Colegio Alemán, una institución elitista en el panorama educativo uruguayo dominado por una escuela pública, gratuita y laica con buen nivel.
Sus buenas notas le evitan ser discriminado como otros alumnos de origen no alemán. Mario recuerda al director del colegio, el doctor Fritz Bormann, paseándose con un látigo que recaía frecuentemente sobre las espaldas de los alumnos. Mario fue muy buen estudiante, obteniendo varios premios de fin de curso. Durante aquellos cursos vivían en el barrio de Colón, un suburbio de la capital. Para ir al colegio, situado en el centro, debía trasladarse primero en autobús y posteriormente en tranvía. La mayoría de los días hacía a pie el último tramo para ahorrarse el dinero del transporte. Años después lo recordaría en su poema El tranvía de 1929. Su padre logró emplearse como químico en la Oficina de Impuestos Directos. Al ser empleo público, según las leyes, el sueldo era inembargable. El alivio económico permite a la familia trasladarse a Punta Carreras, un barrio de clase media cercano a la costa. El 11 de noviembre de 1928 nació su hermano Raúl. Los 8 años que le separaban nunca fueron una distancia insalvable, al contrario, Mario fue para Raúl algo así como un padre más accesible, con quien se comunicaba mejor. En el nuevo barrio de Capurro compartieron juegos y vieron pasar por el cielo el Graf Zeppelin. A lo largo de la complicada vida del escritor, Raúl fue su confidente y apoyo, siendo vital su intervención en situaciones de peligro para la vida de Mario. Llegamos a 1933. En Alemania es presidente Hindenburg y Hitler su canciller. En el Colegio Alemán de Montevideo se hace obligatorio el saludo nazi. La respuesta paterna es inmediata. Para no perder el año, terminará el curso escolar, el último de primaria, pero no seguirá en ese ambiente. Ingresó para hacer el bachillerato en el Instituto Público Liceo número 2 Héctor Miranda, donde terminó con buenas notas el primer curso. En el segundo de bachiller abandona el instituto y trata de continuar sin asistir a clase, pero no terminará el último de los 4 cursos de secundaria. A partir de ese momento, su formación es depende exclusivamente de su libre esfuerzo y disciplina. La pasión por la lectura le generó un profundo conocimiento de literaturas extranjeras, a menudo acompañadas por el estudio y el conocimiento de la lengua correspondiente. Practicó determinadas actividades deportivas, en especial el fútbol, su pasión, claramente acogida en algunos de sus cuentos. Acérrimo seguidor del Nacional de Montevideo, aprovechaba los descansos de los partidos para leer, aspecto bastante inusual en los campos de juego. Años después, en cada país por donde transcurrió su exilio, el escritor se interesaba por los avatares de los campeonatos y ligas y frecuentemente encontraba buenos pretextos para aludir al fútbol en sus narraciones, con joyas como Puntero Izquierdo dentro de su libro Montevideanos. Aquel año de 1933, todo el país y él en particular sufren un choque político y moral. El presidente Baltasar Brum es depuesto por un golpe de Estado y se instaura una dictadura. Será un sobresalto para el tranquilo país, verde y con tranvías, como el poeta recordara más tarde. Brum decidió suicidarse. Fue un acto simbólico, heroico, pero inútil, de resistencia y protesta. Fue un acto solitario que impresionó enormemente al adolescente, que contemplaba con admiración al personaje y con vergüenza por la falta de reacción de la colectividad. Años más tarde, en 1960, escribió en su provocador ensayo político El país de la cola de paja un capítulo sobre la indiferencia y la cobardía social de sus compatriotas. Para ayudar al hogar, consigue un trabajo en una empresa de recambios para automóviles, Hill L. Smith. Su sentido de la disciplina le ayudará a soportar una vida laboral incómoda y sin perspectivas de futuro. Para mejorarlo, estudia taquigrafía. Sus padres
frecuentaban la escuela logosófica, esotérica interpretación del universo presentada como una nueva concepción del pensamiento humano frente a los problemas del mundo. Allí coincidieron con la familia gallega López Alegre, cuya hija, Luz, sería su inseparable compañera de vida. Como delegado de la escuela se instala en Buenos Aires, pero sus dudas espirituales y precariedad económica en la que vive le llevan a refugiarse en la literatura. La poesía sencilla y transparente de Antonio Machado le deslumbra. Tras 2 años de estancia, abandona su empleo y regresa a Montevideo. El amor y la intención de escribir se han afianzado. Colabora en el semanario Marcha, foro de análisis y reflexión, donde a lo largo de los años coincidiría con Juan Carlos Onetti o Eduardo Galeano. La Segunda Guerra Mundial se vivía con inquietud en el país. La caída de París en 1940 fue considerada una verdadera tragedia para la mayoría de los uruguayos. La posición oficial de neutralidad del gobierno, expresada en 1939, contrastaba con una actitud popular de simpatía hacia los aliados. La dictadura, instaurada en 1933, se desvanecía y el golpe bueno de 1942 trajo la convocatoria de nuevas elecciones. Mario tuvo tres empleos simultáneos en esta época. Vuelve a trabajar en Hill L. Smith como taquígrafo y traductor, también lo hace en una agencia de importación y como vendedor de libros a domicilio. Este excesivo esfuerzo laboral le debilitó y provocó que enfermara de tifus, con una secuela que le afectó toda su vida, el asma. El carácter crónico de esta patología condicionó su estilo de vida, lugar de residencia y capacidad para enfrentarse a situaciones de tensión nerviosa. Pero siempre dijo que el asma le ayudó a sobreponerse, una forma romántica de explicar un austero modo de vida sujeto a disciplinas autoimpuestas para soportar una vida agitada, llena de sobresaltos, angustias, viajes, compromisos diversos y un ritmo de trabajo muy exigente. Tal vez influyó en esta buena relación con la enfermedad el buen humor con la que la sobrellevó, reflejado en su cuento El fin de la disnea. Sus conocimientos de taquigrafía le permitieron ingresar en la Contaduría General de la Nación, con atractivas condiciones laborales. La mayoría de los uruguayos sueñan con un empleo público, fuente principal de trabajo de esa sociedad mesocrática de mediados del siglo XX. Benedetti solo mantendrá 5 años esta ocupación. Publica varios poemarios, La víspera indeleble y Solo mientras tanto. En 1945 entró en la industrial Francisco Piria, la misma empresa que 30 años antes había traído desde Italia a su abuelo paterno. Mario pasó por las funciones de auxiliar de contabilidad, jefe de contaduría y gerente de la compañía. Luz empieza a trabajar en la Administración Nacional de Aduanas en Montevideo, función que conservará hasta que la dictadura hizo imposible su continuidad. Benedetti estuvo muy tempranamente relacionado con las artes plásticas y la música. El padre de Luz era un pintor muy estimable. Sin embargo, su atracción por el arte fue efímera. Mención aparte merece la colección de caricaturas propias que atesoró. Su nariz, su bigote o su figura estimulaban a los dibujantes. La Segunda Guerra Mundial generó bienestar económico para los países de América Latina exportadores de materias primas. La bonanza arrastró en Uruguay una eclosión cultural con nuevas revistas literarias, auge de las artes plásticas y la actividad teatral fortalecida por la presencia de exiliados españoles como Margarita Xirgu. Fue la generación del 45. Su dominio del francés, alemán e inglés potencian e impulsan una frenética actividad periodística y literaria donde alcanza la excelencia intelectual, no solo en su país. Luz y Mario se casan en 1946
en la iglesia metodista de Montevideo. La breve luna de miel fue en la colonia Suiza, pintoresca localidad a 120 kilómetros de la capital. La casa donde residirán será la de los padres de ella, un chalet antiguo en el barrio de Malvín. La comodidad del lugar, la cercanía de la playa y el cansancio por tantas mudanzas influirán para que vivan allí más de 27 años. Ese mismo año de 1946, la pareja y los padres de ella se embarcan hacia Europa. La intención era descender en Vigo, pero la dictadura franquista negó el visado a Mario por su colaboración en Marcha, revista considerada filocomunista. La pareja continuó hasta Cherburgo y de allí a París, a donde llega en tren. En la capital francesa reciben la triste noticia del fallecimiento de Rodrigo López, el padre de Luz, que no pudo soportar la emoción del regreso a su tierra y había muerto repentinamente en Vigo. El viaje continuó por España, Italia, Alemania, Francia y Austria, con pesadumbre para los tres. El regreso de Europa lanza a Benedetti de lleno al mundillo del periodismo y la literatura. No le resultará fácil. Se trata de un autodidacta que no proviene de una familia de intelectuales conocidos. Pasará muchos años antes de poder mantenerse de lo que escriba, máxime cuando su línea de actuación siempre le llevó a ir contra la corriente dominante. Su excepcional voluntad, enorme concentración para el trabajo, tenacidad y seriedad ante cualquier emprendimiento y la solidez de sus juicios y textos le fueron abriendo puertas. Su talento literario y empatía le llevarán a conectar con un público cada vez más amplio. Mario empieza a colaborar con la Facultad de Humanidades y Ciencias dentro de la Universidad de la República e impulsar iniciativas que vinculan los sectores universitarios con grupos más bohemios. Una de ellas fue la revista Marginalia, foco principal de la cultura alternativa. Su conocimiento de idiomas le facilitó y provocó una mirada interesada y lúcida por lo que ocurría más allá de las fronteras. Pero la falta de recursos económicos supondrá la desaparición de la revista. Ese mismo año de 1948, Mario publica Peripecia y novela, una colección de ensayos que mereció un premio del Ministerio de Instrucción Pública. También ese año se reveló como cuentista. No pierde la oportunidad de escribir y publicar, de arriesgar, de exponerse al juicio de los demás, a través de la poesía, el ensayo y el cuento, campo en el que publicó en 1949 Esta mañana. En julio de ese año asume la jefatura de las páginas literarias de Marcha y se incorpora a la revista Número, cuya narrativa presentaba una inserción urbana e interés por la literatura europea y norteamericana. En 1950 se encuentra con Benedetti, al que los escritores jóvenes reconocían como maestro. Para Benedetti se encuentra con Onetti, En 1950 se encuentra con Onetti, al que los escritores jóvenes reconocían como maestro. Para Benedetti fue un instante mítico. Junto a la cantidad de cerveza ingerida por el maestro, aprecia, y abro comillas, la absoluta falta de afectación con que decía cosas originales, certeras, reveladoras, casi como pidiendo excusas por ser inteligente, escribió Mario. La admiración por el talento y por la obra sensible e inteligente serán una constante en su actitud como crítico. Como lector, disfrutaba dando a conocer o resaltando las virtudes de autores consagrados como Rubén Darío, Vallejo o Machado, o de sus compañeros de generación como Cortázar, Parra, Cardenal o Álvaro Mutis, en quienes reconoció la excelencia literaria más allá de la amistad. De modo generoso, introdujo a los más jóvenes y en muchos casos fue su valedor y amigo. La posguerra había traído la oportunidad de un nuevo impulso reformista
que se concretó en la primera presidencia entre 1947 y 1951 de Luis Valle Berres, sobrino del que fuera fundador del Uruguay moderno a principios del siglo XX, José Valle y Ordóñez. Fueron años de euforia, con un avance espectacular de la industrialización y la consolidación de un Uruguay urbano. Sin abandonar su dependencia de las exportaciones de materias primas, avanzaba por delante de los países de su entorno en políticas sociales y desarrollo educativo y cultural. En el marco internacional, el esquema bipolar emanado de la Segunda Guerra Mundial marcaba el alineamiento del país con Estados Unidos, ya claramente hegemónico en el área, algo que no todos los intelectuales vivían y veían con complacencia. En aquel 1952, ante el tratado militar con Estados Unidos, hubo una activa agitación estudiantil encabezada por grupos anarcosindicalistas. La coherencia del escritor dentro de su actitud militante le ganó la admiración de muchos. Nunca renunció a la utopía de un mundo mejor para un próximo prójimo, como llamaba a sus semejantes. En 1953 publicó ¿Quién de nosotros?, su primera novela. 1955 fue un año agitado para el escritor. Regresa a Marcha. Su etapa como director literario entre 1955 y 1960 coincidió con una época asombrosa de la narrativa latinoamericana. En esos años se publican Los adioses, de Onetti, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, Final del juego, de Cortázar, Grandes Estao Veredas, de Guimaraes Rosas, Los jefes, de Vargas Llosa y La hojarasca, de Gabriel García Márquez, poetas y narradores con los que tuvo trato personal. También en 1955 aparece Poemas de la oficina, cuya primera edición se agotó en 2 semanas. Para muchos críticos, la obra más importante de Benedetti. El libro, breve, sencillo, hace ingresar en la poesía el mundo cotidiano de la mediocridad de la oficina, el hastío y la decepción. Su experiencia laboral como oficinista nutre esta provocadora aproximación al tema. Es sugestivo que sea la poesía la primera expresión de un estado de ánimo lleno de decepción y rebeldía ante la situación de su país, que luego llamaría la única oficina del mundo que ha alcanzado categoría de república. Después de la literatura, para Benedetti hubo 2 grandes ventanas hacia otros pueblos y culturas, los viajes y el cine. En la revista La Mañana realiza la crítica cinematográfica. Será un mundo que lo fascine siempre. No solo escribirá guiones y formará parte de jurados en festivales de cine, también actuará en la película El lado oscuro del corazón, del director argentino Eliseo Subiela. Durante la primera mitad de 1957 viaja por Europa, desde donde envía crónicas para Marcha y El Diario. Allí, en dichas crónicas, recoge su admiración por las librerías londinenses y los museos parisinos, en contraste con la actitud despectiva de estos hacia los extranjeros. Proclama que en las ciudades en las que le gustaría vivir son Viena y Heidelberg, clara demostración de su germanofilia. En 1958 abandona la dirección de Marcha, absorbido por la creación literaria. Se inicia en el teatro, que le dará grandes satisfacciones, en esos momentos de inmensa riqueza cultural. Sus piezas, El reportaje e Ida y vuelta, tuvieron gran acogida. Grupos independientes como El Galpón o El Circular aportaron inquietud, entrega y calidad a la escena. La crisis económica que irrumpió en la segunda mitad de los 50 en Uruguay provocó importantísimos cambios sociales, políticos y, por supuesto, culturales. En esta Atenas del Río de la Plata se desencadenó la crisis social y política que tiempo después cristalizaría en una dictadura de 12 años de duración. Después de 93 años de gobiernos de un solo partido, el Colorado, ganó las elecciones el otro partido tradicional, el Nacional o Blanco. La gente veía deteriorarse su ritmo, su nivel de vida.
Los sindicatos protestaban y las fuerzas políticas de izquierdas no lograban la unidad. Los intelectuales agrupados en torno al semanario Marcha proponían la llamada tercera posición frente a la línea ortodoxa de la izquierda tradicional liderada por el Partido Comunista. Benedetti fue considerado por la inteligencia comunista como un representante de la literatura burguesa. En 1959 fue un año trascendente en la biografía de Benedetti. Como muchos uruguayos, veía la Revolución cubana con admiración romántica, pero con cierta lejanía política. La visita de Fidel Castro a Montevideo en mayo de ese año, 1959, impulsará un movimiento de solidaridad. Invitado por la American Council of Education, Benedetti pronunció varias conferencias en universidades norteamericanas. Allí me hice imperialista, declaró. Su cumpleaños en Manhattan es una dolorosa apropiación exclusivamente poética de esa atmósfera tan ajena, tan mecánica y tan injusta. Esta experiencia alimentará el cuento El resto es selva. También ese año es apreciable la confluencia entre la madurez del escritor y el despertar como hombre político. Su literatura llega a un punto culminante representada por la trilogía Poemas de la Oficina, Montevideanos y La Tregua, completada por el ensayo posterior El país de la cola de paja. Los personajes de sus obras son seres opacos o mediocres, alineados, engañados o desengañados. Experimenta en ese momento un cambio en su propio carácter. Se siente cómodo en sus relaciones sociales, aspecto que facilita una relación afectiva y cercana con sus lectores. En muchas entrevistas manifestó que en su infancia, adolescencia y juventud no fue nada feliz y solo llegada la madurez se fue liberando gracias en gran medida al contacto con sus lectores. Su capacidad de comunicación es siempre a través del sentimiento y de la emoción. También aparece el humor amargo como modo de exorcizar las angustias del hombre social moderno. Y como siempre, surgirá el amor, a veces traicionado o desgastado. Todos estos elementos confluyen estilizados, armónicos y dramáticamente extractados en La Tregua. Durante los primeros meses de 1959, Benedetti dedicó todos sus mediodías a escribir a mano la citada novela en una mesa del tradicional Café Sorocabana, de la calle 25 de Mayo, cerca de las oficinas de Piria, en las que trabajaba el resto del día como contable. Esta pequeña obra de tema romántico montevideano ha tenido más de 200 ediciones. Se ha traducido a decenas de idiomas, incluido el braille. Ha tenido múltiples adaptaciones para el cine, televisión, radio y teatro en diferentes países y ámbitos lingüísticos. Ha tenido innumerables premios, pero sobre todo una excepcional acogida del público. El punto de partida fue autobiográfico, pero a partir de ahí comienza la creación literaria. En El país de la cola de paja, Benedetti había escrito o había tratado de reflejar en esta novela la indignación con algunos de sus compatriotas. Su publicación le ocasionó rupturas personales. A ciertos sectores sus artículos y poemas molestaban e indignaban por su sentido de la fraternidad. Cuando el arraigo cede lugar a la evasión, la literatura se vuelve rebeldía, escribió. En la obra, Benedetti partía de la realidad del oficinista aburrido para llegar al empleado corrupto. Alterna humor y amargura. Desnuda la hipocresía, la corrupción y el servilismo de los medios de comunicación, la indiferencia hacia América Latina y la decadencia moral de la clase media. El escritor exige al ciudadano y a sí mismo asumir la actitud que le dicte la conciencia y luego, aclarada, reconocida, comprometerse con ella.
El sentido popular considera la cola de paja como la cobardía, o más bien una disposición de ánimo que va a hacer que el individuo se sienta culpable por una actitud que es urgente asumir y no se asume. En la reunión de 1961 en Punta del Este de la Organización de Estados Americanos, OEA, Estados Unidos lanza el proyecto Alianza para el Progreso, instrumento de control sobre América Latina. Muchos países lo critican, en especial la delegación cubana presidida por Ernesto Che Guevara. En una conferencia que el líder cubano da en la universidad a la que asiste el escritor, se produce un atentado. Será uno de los primeros hechos violentos que con el paso del tiempo se incrementarán en el país. Al año siguiente, la OEA se vuelve a reunir en el lujoso balneario uruguayo para votar la expulsión de Cuba de la organización. El compromiso político local de Benedetti se acrecienta y se presenta a las elecciones en uno de los últimos lugares en la lista del Partido Socialista. Ética, unidad e imaginación son sus reclamos para rescatar al país aparentemente sin estímulo, sin futuro y sin salida, escribió. En el campo literario su actividad es incesante. En enero de 1962 viaja al Encuentro de Escritores Latinoamericanos en Concepción, Chile. En su ponencia sobre diversas etapas de la literatura uruguaya a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hablaba de arraigos y evasiones, de hipocresías y demagogias, de sobresaltos y esperanzas. Un año más tarde escribe la primera novela de la rebeldía, Gracias por el fuego, con la que resultó finalista del premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. La censura prohibió su publicación, que no se produce en Montevideo hasta 1965, pero en España hasta 1974, cuando el declive del régimen franquista ya es evidente. El año de 1963 también se publicó la primera edición de literatura uruguaya del siglo XX, que se convertirá en obra de referencia e irá creciendo con los sucesivos ensayos sobre autores y temas nacionales. En el teatro se ponen en escena Ida y Vuelta y la versión teatral de La Tregua, ambas con gran éxito. Benedetti no es de tertulia ni barras de café. El mejor lugar para encontrarle en esta época son las librerías, Salamanca, Monteverde o la de Castellanos. En estos espacios, tierras de paz, como dijo, llenos de libros, se reunían todos los escritores con sus buenas o malas relaciones. El 31 de julio de 1963 se había producido la primera acción de los Tupamaros, el asalto al club de tiro suizo en Nueva Helvetia, a unos 100 kilómetros de Montevideo. Estados Unidos había roto relaciones diplomáticas con Cuba, había fracasado la invasión de Playa Girón y en varios países de América Latina habían aparecido movimientos guerrilleros. Causa o consecuencia de los mismos fue el establecimiento de numerosos gobiernos militares. En 1965, Benedetti publica Próximo Prójimo, cuyo poema homónimo lleva una cita de Antonio Machado. En caso de vida o muerte se debe estar siempre con el más prójimo. Ese sentido de la fraternidad, de preocupación por el igual, por el ser humano cercano, aparecerá a lo largo de toda su vida y es especialmente visible en sus poemas. Un año después abandona La Mañana, que se había convertido en el símbolo de la oligarquía dominante y en centro de adiestramiento ideológico. Viaja a Cuba. Ante el bloqueo norteamericano de la isla, la opinión pública latinoamericana, con sus intelectuales a la cabeza, afirmaba su solidaridad. El libro Contra los puentes levadizos contiene poemas de esperanza en los que Benedetti se asoma a las diversas clases de soledades y abomina de cercos y fronteras. Vuelve a Montevideo, pero poco después decide alejarse del país. Eran tiempos de titubeos y polarizaciones. Se instala en abril en París, donde trabaja como traductor y taquígrafo en la UNESCO, cuyo sueldo le permite mantenerse con holgura en la capital francesa. Mientras tanto, escribe un cuento por semana. En 1967,
1967 fue un año de vértigo. En su vida personal, el vuelco de vivir en Cuba. En su obra, la intensificación de sus publicaciones. En sus vivencias políticas es el año de la muerte del Che y de la irrupción decidida del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en la escena política uruguaya, que registra el ascenso a la presidencia de Pacheco Areco, quien ilegalizó formaciones políticas de izquierda, cerró periódicos opositores, reprimió duramente las protestas estudiantiles y dio cauce a la progresiva militarización de la sociedad. El 29 de junio de ese año, 67, comenzó el primer encuentro de canción protesta en La Habana. Crisol de ideología y comunicación con las masas, la poesía encerrada en la canción protesta tuvo una gran importancia durante la década de los 60 y 70. Allí coincidió con su paisano Daniel Biglietti, joven deslumbrado por la Revolución cubana, cuya amistad desembocó en estrecha colaboración artística. Colabora con la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Admira sus canciones mezcla de amor y revolución. En enero de 1968, en el Congreso Cultural de La Habana, presentó una ponencia sobre las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual como defensa de un respetuoso diálogo entre ambos para superar la mutua desconfianza. Si el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, el deber de todo escritor, en cuanto tal, es hacer literatura. Con ella, el hombre amplía sus horizontes, comentó. En Uruguay, la crisis económica enriquecía a unos pocos y condenaba a la miseria a amplios sectores de la población. La dinámica represión-protesta-represión se endurece, no solo con los guerrilleros, también con los estudiantes, sindicatos, partidos o medios de comunicación. El gobierno de Pacheco Areco había impuesto las medidas prontas de seguridad, una especie de estado de excepción. La guerrilla tupamara intensifica sus acciones y al mismo tiempo nacían las organizaciones de extrema derecha y grupos paramilitares. Al final de la década, Uruguay asiste a un proceso aparentemente contradictorio. La oposición está en el Parlamento, pero hace dejación de sus responsabilidades por debilidad, miedo o complicidad. La verdadera oposición está en la universidad, en los sindicatos o en los movimientos cristianos de base. Se inició un proceso de diálogo y convergencia entre las fuerzas políticas de izquierda, que culminará en 1971 con la formación del Frente Amplio, en el que tuvieron que ver artistas e intelectuales, entre ellos Mario Benedetti. La agudización del conflicto ideológico, no debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial, afirmaba, le enfrenta con otros intelectuales latinoamericanos de quienes se distancia, como Cortázar o Vargas Llosa. Entre febrero y noviembre de 1970 escribió El cumpleaños de Juan Ángel, novela en verso dedicada al dirigente tupamaro Raúl Sendic. Se trata de un texto lleno de fuerza y vitalidad, de ofrecimiento hacia los demás. No es casualidad que el subcomandante Marcos, del movimiento zapatista que irrumpió en Chiapas en 1994, declarara que el apodo Marcos se lo debe al protagonista de la novela. El padre de Mario, Brenno, muere el 5 de enero de 1971 a consecuencia de un cáncer de pulmón derivado de su condición de fumador desde los 7 años. En el poema que surge de esa experiencia límite, casi un requiem, la sensibilidad del poeta está impregnada de fuerza e indignación. Benedetti se zambulle directamente en la actividad política a través del movimiento de independientes 26 de marzo, integrado en el Frente Amplio. Alejado de posiciones radicales, bajo el lema «Ha nacido una esperanza». El escritor cumplió sus obligaciones de dirigente político con la máxima dedicación y entrega, pero siempre, y esto lo resalto, se sintió cumpliendo una misión,
no ejerciendo una vocación. Su presencia fue muy importante en la mesa ejecutiva del Frente Amplio, pero siempre partidario del consenso. Su absorción política no le impedía reflexionar en profundidad y lucidez. El 30 de julio de 1971 publicó en Marcha el artículo Cuando los padres entierran a sus hijos, en donde explicaba la transformación de muchos padres tras la tortura, cárcel y exilio de sus hijos. El mismo mensaje del cumpleaños de Juan Ángel. Fueron momentos de gran intensidad vital para el escritor. Ahí ató lazos afectivos y de amistad que mantendrá toda su vida, Eduardo Galeano, Cristina Pérez Rossi o el citado Daniel Biglietti. El músico argentino Alberto Favero, entonces pareja sentimental y artística de Nacha Guevara, obtiene su autorización para poner música a sus poemas. Así se estrenaron Canciones de la Oficina y más tarde Nacha canta a Benedetti. En octubre es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En la campaña previa a las elecciones del 28 de noviembre de 1971 proponía no tanto la agitación de masas como la reflexión o el mensaje. A fin de cuentas, no era tan normal contar con un líder con más de 20 libros de creación literaria en su haber. Nunca defendió la lucha armada. El Frente Amplio se reforzó en dichas elecciones, creciendo como nunca antes una formación de izquierdas lo había hecho, en especial en Montevideo. Son tiempos duros, de muerte y destrucción. La situación empeora con la entrada en escena del ejército y la aniquilación prácticamente total de los tupamaros. Desarrolla una intensa actividad política durante 1972 y 73. El riguroso seguimiento que hace de decretos, reformas y contrarreformas ejecutadas por el gobierno autoritario deja asomar su particular sentido del humor, el juego de palabras y retruécanos. Para los represores y sus cómplices, Benedetti se había convertido en un gran enemigo intelectual. Pasada la dictadura, los sectores más conservadores de la sociedad uruguaya continuaron atacando ferozmente su obra y su vida. 1973 será el año del desastre colectivo. Luz y Mario se habían mudado al centro de la ciudad, un piso pequeño que llenó de sus libros. Su decisión de concentrarse en la política lo lleva a abandonar casi la literatura, salvo las letras de algunas canciones o algunos poemas sueltos que aparecen en la publicación Letras de Emergencia. El 27 de junio de 1973 las Fuerzas Armadas disolvieron el Parlamento. Días después, el 9 de julio, una multitudinaria manifestación de protesta se saldó con algunos muertos y con numerosos arrestos, entre ellos el del líder del Frente Amplio, Líber Seregni. El escritor era un firme candidato a caer bajo el poder militar. Había acordado con su hermano Raúl una contraseña cuando éste le informara de que era conveniente abandonar el país. La contraseña en una llamada telefónica era «Me compré un traje». Con 53 años, sin trabajo, sin dinero y con el pasaporte a punto de caducar, llega a Buenos Aires. A finales de 1973, un militante del movimiento 26 de marzo es detenido y arrestado. Se le encuentra en su libreta de teléfonos el número de Mario Benedetti y se le hace llegar el mensaje de que este militante no será puesto en libertad hasta que él no comparezca a declarar. En un claro ejemplo de coraje físico y moral, decide volver a Montevideo y declara que no se encuentra en el exilio, sencillamente había ido a Buenos Aires para ver el estreno de la obra de teatro de La Tregua, su propia obra. Definitivamente, aprovechando un error del régimen militar, abandona el país el 1 de enero de 1974. En Buenos Aires se enfrenta a la censura, a las dificultades económicas y a la persecución de las fuerzas paramilitares argentinas.
La activa e inmune AAA campa a sus anchas y por las calles circulaban los Ford Falcon, los coches sin matrícula de los paramilitares, y se sucedían los asesinatos. En medio de ese horror, Benedetti escribe uno de sus libros más conocidos y admirados, un libro de amor, Poemas de otros, que parte de una cita de Octavio Paz: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. A finales de 1974 aparece en una lista de condenados de la AAA a los que se le dan 48 horas para abandonar el país. Sale de Buenos Aires y recala en Lima, donde se le dice que puede escribir en los periódicos siempre y cuando no lo haga del propio país. A pesar de cumplir estrictamente esta recomendación, el 22 de agosto de 1975 la policía irrumpe en su domicilio de Lima y le expulsa, le deporta inmediatamente. Vuelve a Buenos Aires, pero busca la salida inmediata y recala en Cuba. Inicia una tercera estancia prolongada en la isla que le llevaría desde principios de 1976 hasta 1979. Durante esta estancia entabla una cálida amistad con Ernesto Cardenal. Dentro de Cuba, el escritor se sintió libre para expresar su opinión, lo cual fue motivo de discrepancias con algunos de sus colegas o con el mismísimo Fidel Castro, aunque no cambió su admiración por el dirigente cubano. El exilio, en cuanto extrañeza y separación, y también en cuanto voluntariosa forja de la esperanza del regreso, está presente en su conocido poemario La casa y el ladrillo, encabezado por una cita de Bertolt Brecht: me parezco al que llevaba un ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. La situación en Uruguay es terrible. Persecuciones, torturas y represiva coordinación con dictaduras vecinas se traducen en muertos y desaparecidos. Sus libros habían sido quemados, aunque su popularidad entre los jóvenes hace que en 3 años se reediten 20 de sus obras. Participa en recitales con Nacha Guevara o en lecturas poéticas multitudinarias. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? En 1979, la editorial Siglo XXI publica en México un libro lleno de fuerza, Cotidianas. Ahí aparecen poemas en los que proclama su vida y su esperanza como Lento que viene o Defensa de la alegría. Aunque Benedetti es uno de los autores menos expresivos en sus dedicatorias, sean manuscritas o impresas en la portadilla de sus obras, aparece en pocos libros, tienen una dedicatoria exclusiva y muy directa. Siempre fue muy discreto. Así, en Geografías está dedicada a Liber Seregni en general y en particular, y Primavera con una esquina rota a la memoria de mi padre, que fue químico y buena gente. En entrevistas y declaraciones siempre fueron patentes su parquedad y contención de sus sentimientos. El clima cubano perjudica su asma y decide trasladarse a España, a Palma de Mallorca, para vivir cerca de un matrimonio amigo. En su país, los militares intentan legitimar su proceso mediante un proyecto de constitución que someten a votación popular el 30 de noviembre de 1980. En Chile se había seguido la misma táctica, lográndose el fortalecimiento de la dictadura de Pinochet. Desde el exterior se hizo una intensa campaña en la que participó Benedetti para promover el no en esa votación, en la uruguaya. Los ciudadanos acudieron a votar masivamente en silencio y con una sospecha de fraude. Increíblemente, el proyecto de dictadura fue derrotado por un amplio margen y allí comenzó el proceso de transición democrática, porque los militares también
Sorprendentemente aceptaron los resultados. La noche de ese domingo, Mario estaba solo en su apartamento de Palma, escuchaba la radio y lloraba. Poco después escribió: la única vez que la dictadura abrió una rendija tan pequeña que solo cabía una sílaba, el pueblo la aprovechó para colocar la sílaba no. Luego, y como era de prever ante tan adverso resultado, la dictadura volvió a cerrar la puerta de su fortaleza, esa que había creído inexpugnable. Ah, pero la rotunda sílaba ya estaba dentro. Les fue imposible deshacerse de ella. Viaja frecuentemente a Madrid para realizar gestiones con las editoriales, entrevistas con la prensa. Aquí se aloja en el Hostal Gaos, próximo a la Gran Vía, y muy cerca de allí se encontraba el Café Fuima, en donde solía citar a amigos y periodistas. Sintió con pesar y escribió sobre ello cuando cerraron el café y peor cuando lo transformaron en una sucursal bancaria. Luz y Mario deciden establecerse en Madrid, en el barrio de Prosperidad, donde vivían uruguayos exiliados no muy lejos del piso de Benedetti. La publicación Viento de exilio acompaña un momento especial de su vida. Refleja 8 años de exilios, agitados, cargados de sobresaltos, amenazas, prohibiciones, acosos, sobreponiéndose al horror, a la muerte de tantos y tan cercanos. En la novela Primavera con una esquina rota y en el posterior ensayo sobre la realidad y la palabra, el autor rescata el diálogo necesario con la realidad, la lectura de cartas de los presos, el drama de los niños crecidos fuera de su familia, las rupturas de familias antes muy unidas, el difícil encuentro de las parejas, de coincidencias, oportunidades y fracasos. El sacrificio de tantos sacerdotes en las luchas liberadoras de varios países en América Latina, defendiendo la vigencia de los derechos humanos salvajemente conculcados, fue un acicate para Benedetti, quien apoya a estos representantes de una iglesia perseguida. Así lo explica en su artículo Reflexiones desde el Sur. Jesús de Nazaret trajo un mensaje de justicia, solidaridad y respeto hacia el ser humano. Su figura y trascendencia pertenecen a la humanidad, escribió. En artículos como este, breves, incisivos, perfectamente documentados, aparecieron en el periódico El País a partir de octubre de 1982. Todos los lunes, durante 2 años, Benedetti tuvo su espacio en la sección de opinión. El libro El desexilio y otras conjeturas recoge una selección de los artículos publicados, llenos de ritmo y humor sobre temas candentes. Su militancia latinoamericana le lleva a enfrentarse y sobre todo la defensa que hace de Cuba, le lleva a enfrentarse con otros autores como Vargas Llosa, Juan Goytisolo o José Ángel Valente, que escribieron duras críticas sobre lo planteado por el uruguayo. En octubre de 1984 aparece en El País Cansancio y Adiós. Con él se despide reivindicando su derecho a opinar. Y escribe: cada uno tiene sus convicciones, sus normas, su ética. Yo tengo las mías y a ellas me atengo. A esta altura, después de 11 años de exilio, amenazas, deportaciones, prohibiciones y excomuniones varias, no voy a renunciar a un mínimo derecho privado: vivir en paz conmigo mismo. Intelectuales como Vázquez Montalbán, José Luis San Pedro o Caballero Bonal manifestaron su solidaridad con el escritor. Meses antes, en febrero de 1984, conoció el fallecimiento de Julio Cortázar, amigo y compañero en la militancia por la soberanía de los pueblos latinoamericanos y en la lucha contra las dictaduras de sus respectivos países. El desexilio, escribe, alerta de muchos dolores, dificultades y soledades por venir. Así escribe: el desexilio es un proceso en el que ya no somos los mismos que salimos al exilio, somos más complejos. En Geografías, el escritor ve necesario asumir la derrota. A partir de ella se puede construir, se puede soñar y asoma la esperanza, escribió. En aquel tiempo, 4 de los principales escritores uruguayos viven exiliados en España: Benedetti,
Cristina Peri Rossi, Onetti y Eduardo Galeano. Este último afrontaba una obra monumental por extensión y trabajo de investigación que tuvo gran repercusión, Memorias del Fuego. Benedetti generosamente participa en múltiples actividades que se abren con el paulatino fin de las dictaduras del Cono Sur. Su obra se populariza. Gracias al fuego se adaptó al cine y televisión. Primavera con una esquina rota al teatro. Y Joan Manuel Serrat le pide colaborar en un disco conjunto editado en 1985. El Sur también existe. Término creado por Benedetti que se acoge con entusiasmo e incorpora como fórmula textual al habla común y a los medios de comunicación. Las elecciones generales en Uruguay de noviembre de 1984 supusieron un avance en la normalización democrática y el empujón para que Benedetti, sin previo aviso, volviera en abril de 1985. El abrazo que reencuentros y ausencias aprecia y vive en aquel entonces. El abrazo con su ciudad se produce definitivamente el 2 de mayo con el espectáculo a dos voces presentado en el Teatro el 18 de julio con otro retornado, el músico Daniel Biglietti. Los años siguientes son tiempos difíciles y los sentimientos de duda y vacío se reflejan en sus poemas. Pesimismo, incomprensión, esperanza fallidas, falta de memoria. En el país se ha pasado del entusiasmo de la primera época postdictatorial al legado de la mezquindad. Asiste muy dolido a continuos ataques a su posición política, enfocadas en críticas hacia su obra y hacia su persona. Curiosamente, en España se le trata mejor que en su propio país. En Valencia se le da su nombre a una calle, a un colegio en Madrid, recibe honores en varias universidades que le nombran doctor honoris causa. Sus citas anuales con la Feria del Libro le dan la oportunidad de acercarse a sus lectores y su amorosa relación con el cine continúa y se materializa en formar parte del jurado del Festival de Cine de San Sebastián. Mario Benedetti inicia una etapa vital e intelectual oscura, aunque no dramática, de apacible tristeza humana y de duda ante la esperanza histórica. Hemos de considerar que la década de los 90 el panorama mundial es difícil. La caída del socialismo real, la reunificación alemana, la desaparición de las dictaduras militares latinoamericanas propiciaron un generalizado silencio sobre las desigualdades que permanecían y que incluso crecían en esos mismos países. Recibe ácidas críticas por parte de quienes le reprochan una especie de nostalgia por el comunismo. Él, que había sido atacado por el Partido Comunista de su país, que le acusaba de tibieza. Él, que en sus visitas a Cuba había criticado que fuera la República Cubana, junto con Estados Unidos, el único país que mantenía la pena capital. Ante esa tristeza y duda, asume la esperanza histórica y prueba de ello es su trilogía poética Las soledades de Babel, El olvido está lleno de memoria y La vida, ese paréntesis, o la bellísima pero nostálgica novela La borra del café, de 1992. Más adelante escribe, y es cuando recupera de alguna forma esa fortaleza, escribe la aparición escribe Andamios, 1996, una novela que significa su reconciliación con el desexilio, o el juguetón Rincón de Aikus, fruto de la fascinación que hacía tiempo le producía esa brevísima forma poética japonesa. La cita mensual con El País, en el periódico El País, lo mantiene en forma con la opinión sociopolítica, siempre documentada, siempre polémica. En Perplejidades de fin de siglo
transforma los reproches de pesimismo en esperanza, en confianza en los jóvenes, aliento que estos siempre han sabido captar si nos guiamos con la recepción o por la recepción que le dispensaban en cualquier parte del mundo. En 1997 o el año 1997 para Benedetti tiene dos grandes satisfacciones. Por una parte, recibir el premio León Felipe a los valores cívicos y el trajín fructífero de su obra, pero también el sobresalto de ser operado de urgencia por un tumor en la vejiga en el Hospital 12 de Octubre. Al poco tiempo vuelve a viajar por América Latina y a participar activamente de la vida cultural española. 1998 también le aporta un par de satisfacciones importantes. Por una parte, forma parte del jurado del Festival de Cine de Valladolid, que premia la trayectoria de su amigo y admirado Ken Loach, y José Saramago, otro gran amigo suyo, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Cuando al año resalta, Benedetti escribe la atención del portugués hacia los jóvenes y cómo al recoger el galardón dijo: quiero que los jóvenes sepan que los viejos estamos aquí para trabajar. El año siguiente, en 1999, cuando a Benedetti se le otorga el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Saramago se congratuló que el premio hiciera justicia a un poeta de una humanidad extrema cuya obra interpela al lector y a la sociedad entera, y lo hace no de una forma elemental, sino jugando con el lenguaje y la forma. La incesante actividad que desarrolla se traduce en varios microinfartos y en la recomendación por parte de su cardiólogo de reducir su actividad. Con motivo del 80 cumpleaños, de su 80 cumpleaños, el 14 de septiembre de 2000, Casa de América le rinde un homenaje que él se niega a que fuera así tratado como tal, y se celebra una semana de actividades sobre su obra. En el acto central comparte el escenario con intérpretes de sus poemas como Serrat, Luis Pastor o Sabina. Discreto y modesto señaló: algunos dicen que las grandes utopías ya no tienen vigencia, pero ¿por qué no creer en las pequeñas? Por ejemplo, en el amor por el prójimo. Los asistentes le mostramos cariño y admiración, casi veneración. Mantiene durante varios años una incesante, a pesar de las recomendaciones médicas, actividad que le suponen que incluso tenga que ser ingresado en varias veces en el propio hospital 12 de octubre por crisis asmáticas. En 2002 publicará un nuevo libro de poemas, Insomnios y Duerme Velas, cuya dedicatoria lleva rastros de los difíciles momentos que acaba de pasar con esos ingresos hospitalarios, y dice: para Luz y Raúl, de Mario, su agradecido sobreviviente. Al regresar a su país le espera una emocionante sorpresa. El 19 de noviembre de 2002 es nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Prologa varios libros, uno a Serrat, uno escrito por Joan Manuel Serrat a los 60 años, y un libro muy especial para él que le supone un enfrentamiento con el gobierno conservador español. El libro era No País do Nunca Máis, y por supuesto hacía mención al desastre medioambiental del Prestige ocurrido el 13 de noviembre del 2002. En ese prólogo señala: soy un poeta viejo y un viejo poeta, que en lugar de pensar, como muchos de mi generación, que los viejos somos sabios, me pregunto cada día qué pasa, si el mundo no estará así porque no les dejamos lugar a los jóvenes. Este mensaje se reafirma en otro libro bastante especial
memoria y esperanza, un mensaje a los jóvenes. En muchas bodas o ceremonias de unión de carácter civil, la lectura de poemas de Mario Benedetti promueve la emoción de los asistentes. Igualmente aparecen fragmentos de sus obras en todo tipo de felicitaciones, de carteles conmemorativos, etc. El 13 de abril del 2006, el fallecimiento de su compañera de vida, Luz, le sumerge en las tinieblas emocionales. Y el 17 de mayo del 2009, en su querida Montevideo, falleció el escritor que reflejó en sus poemas espíritu de lucha y voluntad de no darse por vencido. La metáfora del sur recoge una nueva conciencia crítica que se transformará en solidaridad y libertad, escribió Vázquez Montalbán, para quien leer los poemas de Benedetti es como escuchar el mar o mirar un campo de flores. Por eso, queridas amigas, queridos amigos, el sur y Benedetti también existen. Muchas gracias.